Bueno, hace unas semanas tuve la oportunidad de estar compartiendo acerca de viviendo en libertad. Y al estar compartiendo, vimos Gálatas 5:1, un versículo clave en cuanto a la libertad. Ahí en Gálatas 5 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos habla de que Cristo nos ha hecho libres, pero que tenemos que estar firmes en esa libertad para que no venga nuevamente un yugo de esclavitud a nuestra vida. Y estuvimos considerando algunos principios importantes para estar firmes en nuestra libertad, basado en la libertad que Dios trajo al pueblo de Israel cuando los libertó de la esclavitud en Egipto. Quiero mencionar rápidamente los 4 principios que vimos, nomás como un pequeño repaso antes de continuar. Primero vimos: aplica la sangre del cordero. Así como el pueblo de Israel fue instruido cuando se estableció la Pascua a tomar literalmente sangre de un cordero y aplicarlo sobre las puertas, ventanas, los marcos de su casa. Y como cuando luego vino el ángel, en cualquier casa donde veía esa sangre, no entraba, no tocaba, lo único que veía era la sangre. Ahora, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, la sangre de Jesucristo nos limpia. Pero ahora nosotros necesitamos recordar continuamente, estar conscientes de la obra que ha hecho la sangre para nosotros. Saber que cuando cometemos un error, cuando pecamos, pero vivimos en una actitud de arrepentimiento, lo único que ve Dios, Él no ve ese pecado, Él no ve ese error, esa falla, no está ahí señalándola. Lo que Él ve es la sangre de su Hijo Jesucristo que está sobre nuestra vida, que nos cubre, que nos libera. El segundo principio fue: no pelees solo. No pelees solo. ¿Va a haber confrontación? Por supuesto. El pueblo de Israel al fin salió de la esclavitud nomás para ser atacados por el pueblo de Amalek. Moisés subió a un monte y muchos se saben la historia. Cuando levantaba los brazos, Israel iba ganando. Cuando se le cansaban y bajaban, iban perdiendo. Así que llegaron 2, Aarón y Hur, para sostener sus brazos, uno de cada lado. Y con ese apoyo ganaron la victoria. Tenemos que pelear, pero no pelees solo. Busca y fomenta amistades fuertes con creyentes que te van a poder animar y apoyar, sobre todo en momentos difíciles. Involúcrate en un grupo de casa. Involúcrate. Toma la iniciativa de tener amistades que van a ser los que levantan tus brazos y que tú levantas sus brazos en esos tiempos de necesidad. El tercer punto o principio es: conoce la verdad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, la verdad es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos conocer y declarar la verdad de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, de quién soy en Cristo Jesús, y no permitir que el enemigo esté ahí condenando, oprimiéndonos. Él es derrotado, pero él se dedica al engaño, a la mentira, y nosotros necesitamos conocer la verdad para no caer en ese engaño y vivir como esclavo. Y lo último fue: quema tus ídolos. Quema tus ídolos. El pueblo de Israel levantó un ídolo, un becerro de oro. Y cuando Moisés lo vio, él no dijo que nomás lo hicieran a un lado. Él dijo: quémalo. Destruir por completo esa fuente de pecado
esa fuente de tentación. Y nosotros necesitamos quemar nuestros ídolos, necesitamos deshacernos, alejarnos de todo lo que nos liga a el pecado, a la tentación. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos, estar firmes en esta libertad? Vamos a conocer algunos otros principios nuevamente de la experiencia del pueblo de Israel cuando habían salido del desierto. Vamos al libro de Números, capítulo 11. Empezando con el versículo 4. Asegúrate que tu vecino está despierto. Sacúdale. Tienen todos los aires prendidos, espero. Si lo ves durmiéndose, tienes permiso de darle ahí un pequeño codazo en amor, por supuesto. Números 11:4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, hablando de Israel, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vemos que primero hubo una influencia, dice que los de fuera, los que no eran parte del pueblo de Dios, llegaron y empezaron a sembrar esta discordia, esta inconformidad. Y ellos empezaron a quejarse del maná, de la provisión de Dios que había para ellos. Empezaron a menospreciar lo que Dios les estaba dando, recordando con nostalgia sus buenos tiempos en Egipto. Sí, de todo el menú de supuestamente estos banquetes, sí, y se están acordando como si hubiera sido un día de campo tan lindo allá en Egipto, olvidando por completo la opresión horrible que sufrieron como esclavos. Los golpes, el dolor, el gemido que hubo, que dice la Escritura, clamando a Dios por misericordia, por el maltrato y la opresión. De repente ese aspecto se les olvidó y nomás se acordaban de estos banquetes que según ellos disfrutaban ahí. Saben, esta es una tendencia peligrosa que nos puede pasar a todos. Al pasar el tiempo, nos podemos ir acostumbrando a la provisión de Dios, la bendición de Dios, la libertad que gozamos ya como hijos de Dios. Nos acostumbramos tanto que ya no lo apreciamos. Y de repente empezamos a recordar el tiempo antes de conocer a Jesús, y nos pasa algo similar a lo que le pasó aquí al pueblo de Israel. Nos acordamos de los buenos tiempos, ¿verdad? Las fiestas, las pachangas, pero se nos olvida por completo la cruda que seguía. De la vergüenza de lo que dijimos e hicimos, de luego los conflictos en la casa, del temor, del vacío, la falta de propósito, de tantas cosas que hay cuando alguien está fuera de Cristo. De repente no nos acordamos de eso. Y nomás, según algunos, cuando se van descuidando, ¿verdad?, añoran a aquellas cosas. Mira, si el pueblo de Israel no hubiera sido corregido por el Señor, ¿sabes qué hubiera pasado? Voluntariamente, solitos, hubieran regresado a Egipto a meterse bajo esclavitud. Y hay creyentes que hacen eso. Por no estar agradecidos y no apreciar lo que Dios ha hecho, empiezan a querer lo del pasado y voluntariamente solitos van
y al rato son esclavos nuevamente. Hay que valorar nuestra libertad y dar gracias a Dios por sus bendiciones. Romanos 1:21 nos da una advertencia. Dice, pues habiendo conocido a Dios, esto es gente que conoce a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿ni qué? Ni le dieron gracias. ¿Y luego qué sucede? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Empezaron a caer en un engaño del enemigo. Y si después quieres leer todo el pasaje, ves cómo van de mal en peor y Dios los tiene que ir entregando cada vez a peores pecados. Pero todo empezó por no dar gracias a Dios, por no valorar lo que Dios había hecho en sus vidas. Necesitamos ser agradecidos. Dile a tu vecino, sé agradecido. Necesitamos ser agradecidos y ser expresivos de nuestra gratitud. No como aquel niño que mencioné en el videocurso, ¿verdad? Que le pidieron que diera gracias por los alimentos y los ve y dice, bueno, esto es recalentado, yo ya di gracias por esto. O sea, eso no va a ayudarnos. Necesitamos tener un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses 5:18 lo declara, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que el primer principio de hoy, principio número 5 en nuestro estudio, es valora tu libertad. Para mantenernos firmes hay que valorar nuestra libertad, la que Dios nos ha dado. Ahora, pasando al libro de Deuteronomio, capítulo 20, Dios da una instrucción muy importante al pueblo. Cuando ya iban a salir del desierto y entrar a la tierra prometida, a conquistar distintos territorios ahí donde había otros pueblos paganos, Dios les dice lo siguiente: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y luego da una lista de algunos de esos pueblos como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios les manda a destruir por completo a los enemigos cuando entraban ahí. No treguas, no pactos, no dar lugar alguno a que se quedara ahí un enemigo, porque ahí viene la advertencia. Luego iba a empezar a haber una contaminación y eventualmente una opresión. ¿Y saben qué? No hicieron caso, para variar. Sí conquistaron, pero no destruyeron, dejaron gente ahí. Y cuando pasamos al libro de los Jueces, empiezan esos otros pueblos a ser más fuertes y a oprimir a los de Israel. Dios tiene que levantar un juez, tienen un tiempo de libertad, vuelven a caer en sus errores y vuelve a haber otro pueblo que los oprime, que prácticamente los esclaviza. Lo que tenemos que aprender de esto es que no podemos dar lugar al enemigo. Esto está ligado con el principio que vimos anteriormente de quemar tus ídolos. Eso, sobre todo hablando de áreas de tentación, de pecado, no darles lugar porque luego nos van a esclavizar. Pero hay otra área de la cual la Escritura habla muy claramente, que es de dar territorio al enemigo. En Efesios capítulo 4, versículo 26 leemos: airaos o enójate
pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. No le des lugar al enemigo. ¿Y cuál es el contexto? Está diciendo que si tú dejas que un enojo se quede en tu corazón, obviamente eso quiere decir, se convierte en una amargura, un rencor, que esto le da lugar al diablo. Esta es una manera de permitirlo estar en tu territorio, y si le damos lugar, tarde o temprano, él va a traer opresión en nuestra vida. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, nos da otra advertencia. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a la iglesia sobre un individuo que había pecado y está diciendo que hay que perdonar. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Y por qué es importante perdonar? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, necesitamos perdonar. Y tal vez dices, híjole, nos hablan bien seguido de esto. Es que es un problema tan arraigado. Por eso Jesús lo incluyó en el modelo de oración, el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos, porque tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. El problema es que normalmente dejamos la cuestión del perdón hasta que ya tenemos una crisis, hasta que ya casi quiero matar al miserable que me ofendió. Entonces, sí, yo tengo que perdonar. No tiene que llegar a eso, no tiene que ser tan difícil. Si nosotros a diario mantenemos cuentas cortitas, estamos perdonando, entonces no tiene que llegar a situaciones tan difíciles de perdonar. 70 veces 7, dijo Jesús. Vez tras vez, es un proceso el perdón. Así que yo quiero animarte nuevamente, sigue perdonando, hasta que ya sacas todo rastro de amargura, de rencor de tu corazón, porque si no, creo que leíste claramente, le das ventaja al enemigo, le das lugar al diablo, y el que va a salir perjudicado eres tú. Así que no hay que darle lugar. Leí la historia verídica de una anciana en el sur de la Florida que tenía una casita al lado de un pequeño lago, en lo cual vivía un cocodrilo. Y cuando ella ya se dio cuenta, pues ya había estado ahí un rato y vio que el cocodrilo no le hacía nada, entonces pues no hizo nada y siguió ahí saliendo y sacaba agua del lago. Dice la historia que vivió así por años, hasta que un día salió por agua y la verdadera naturaleza del cocodrilo salió y se lanzó y le arrancó la mano. La anciana pudo escaparse y llegaron ahí las autoridades. No pasó a mayores, mataron el cocodrilo, lo abrieron, ahí estaba la mano de no sé qué tanto iba a servir para entonces, pero fíjense, le dio lugar a ese cocodrilo. No tomó acción porque parecía que no había consecuencias, parecía que la iba a dejar en paz. No le des lugar al enemigo, aun si por un tiempo te parece que no está llevando a consecuencias, que está tranquila la cosa. Probablemente es su estrategia de sutileza para que te descuides y venga a dar el golpe fuerte cuando menos lo esperas. No des lugar al enemigo, saca
saca todo rencor, toda amargura, todo pecado no confesado. Entrégalo al Señor. El principio número 6, por lo tanto, es no des lugar al enemigo. Ahora, algo que continuamente estuvo afligiendo al pueblo en el desierto fue la murmuración. Híjole, lo lees y a cada rato estaban murmurando, criticando, quejándose de algo. Esto los llevó a estar en opresión vez tras vez tras vez. En una ocasión la tierra se abrió y tragó a una multitud. En otra ocasión Dios mandó serpientes que salieron de la tierra y los mordieron. Luego una plaga que hirió a miles. Pero hay un caso en particular que quiero considerar en Números, capítulo 12. Si gustan pasar ahí o ver en la pantalla. Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque le había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Bien, tenían dos quejas y las manifestaron públicamente Aarón y María. Una queja era que Moisés se había casado con una mujer que no era del pueblo de Dios, no era hebrea. Y la otra era que, pues, era más bien una aclaración, una afirmación de parte de ellos, que Dios también les hablaba a ellos, y no solo a Moisés. Ahora, lo que debemos notar es que técnicamente tenían razón en los dos puntos. Moisés sí, efectivamente, conforme a la ley, no debería de haberse casado con una mujer que no era del pueblo de Dios. Y efectivamente ellos sí escuchaban de Dios. Dios hablaba con Aarón como sumo sacerdote, con María que era profetisa, dice la palabra. El problema es no que si tenían razón o no. El problema es cómo lo manejaron, criticando. Vamos a ver la reacción de Dios a ello. No hay tiempo leer todo el capítulo, después puedes, pero vamos al versículo 9, donde dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Dios muestra que Él no va a soportar esto. Aunque ellos tengan la razón en el punto, eso no da licencia para criticar a las personas que Dios ha puesto en autoridad y trae consecuencias. En este caso fue lepra. Pero ¿qué si nuestro líder está en un error? Creo yo que lo que deberían de haber hecho es hablado a solas, en privado, con Moisés, con una actitud de respeto y externarle el sentir de ellos de que estaba mal lo que estaba haciendo. Si alguien lo habla en privado con una actitud de honra y respeto, por supuesto que es válido y legítimo y Dios puede usarlo para traer cambio. Pero el camino más fácil y que casi todos escogen, como María y Aarón, es de empezar a comentarlo en forma de crítica. Y entonces vemos, viene la ira de Dios. Ahora, Moisés empieza a orar por su hermana María, es sanada de la lepra. Pero fíjense en un detalle interesante de esta historia, versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Efectivamente fue sanada, pero Dios dijo que tenga un tiempo de purificación, 7 días fuera del campamento. Y durante ese tiempo dice que el pueblo no pudo avanzar, estuvo estancado, atado. Aquí hay un principio. Cuando nosotros no obedecemos en este punto, no solo viene atadura en nuestra vida, pero afectamos a las personas que nos rodean. Todo el pueblo
quedó estancado este tiempo. Tengamos cuidado de no estar trayendo ataduras a las personas que nos rodean, a las personas que más amamos. Santiago 4:7 nos lo dice bien claro y cortito. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos autoridad para resistir al diablo y él huirá de nosotros. Él nos dejará en paz en esas áreas donde nos ha estado oprimiendo. Pero, dice la Escritura, ¿cuál es el requisito? Someteos pues a Dios. Tenemos que estar en sumisión para que la autoridad de Dios fluya a través de nuestra vida y huya el enemigo de nosotros. El detalle es que Dios también delega su autoridad a personas. Hay autoridades civiles, hay autoridades en la familia, hay autoridades en la iglesia, hay autoridades en el trabajo. Y Dios dice claramente en la Escritura que también la sumisión es a ellos. Ahora, yo he oído a gente decir básicamente, yo me someto a Dios, pero no a las personas. Bueno, hay un pequeño problema con esa declaración. Si tú dices que te sometes a Dios, quiere decir que te sometes a lo que Él dice en la Biblia, ¿verdad? Y Él en la Biblia dice que te sometas a tus líderes. Entonces, ¿cómo es que te vas a someter a Él si Él y no a ellos, si Él mismo dice que a ellos? Solo si quieres sacar una teoría así de que, bueno, me someto a Dios en todos los puntos en los cuales estoy de acuerdo con Dios y no en los puntos en los cuales no. Y vemos qué ridículo se va haciendo la cosa. Sumisión es de tomar todo el paquete, tal como Él lo estableció. Y cuando lo hacemos, tendremos autoridad. Tendremos autoridad. La autoridad de Dios fluyendo a través de nuestra vida. Y la Escritura es muy clara. Podremos resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Él huirá de nuestras vidas, de nuestras familias. Tomemos esa autoridad en fe, en el nombre de Jesús, pero asegurando que estemos bajo autoridad, sometidos a Él, o estamos cortando el fluir de autoridad hacia y a través de nuestra vida. Así que el principio número 7 es: toma autoridad bajo autoridad. Por último, un propósito más, un principio más, mejor dicho. Lo que sostuvo al pueblo de Israel, especialmente a Moisés y Josué, y dio dirección al pueblo a través, allí navegando en el desierto, fue la nube y fuego de noche, pero especialmente la nube de la presencia de Dios. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, unos versículos que nos hablan del simbolismo que había y el significado de ello. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La vez pasada vimos cómo cuando pasaron por el Mar Rojo fue simbólico del bautismo en agua y que es un paso importante para ser libres, para que la naturaleza antigua quede enterrada. Pero aquí también menciona que fueron bautizados en la nube. Ahora, bautizados quiere decir sumergidos. Y la nube vemos que representa la presencia manifiesta de Dios en aquellos tiempos. Cuando Dios se manifestaba al pueblo, lo hacía comúnmente a través de la nube de su gloria. Entonces dice que ellos fueron sumergidos en su presencia. Nosotros ahora nos bautizamos en agua y nos llenamos, nos bautizamos, nos sumergimos en el Espíritu Santo. Y esto es este último principio tan importante. Necesitamos
ser llenos continuamente del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Vamos a ser llenos de algo. La cuestión es ¿de qué? En Mateo 12, Jesús nos dio una advertencia muy importante. Mateo 12, empezando con el versículo 43, hablando muy específicamente de la opresión demoníaca, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada. Todos digan desocupada. Desocupada, vacía, barrida y adornada. Eso sí, muy ordenada, pero desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, una persona puede ser libre, pero si no llena su vida de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, nos advierte que ese espíritu maligno va a regresar, y aún acompañado. Y si está desocupada la casa, se van a mudar, ¿sí? Y van a ser muy malos inquilinos, ¿sí? Se van a meter, y dicen que su condición va a ser peor que anteriormente. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Y saben, esto aún el enemigo a veces usa cosas, no siempre es una opresión demoníaca. A veces él acerca cosas para que vayamos llenando nuestra vida de cosas que toman el lugar de la presencia de Dios. Y de repente nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro horario está saturado con 1001 cosas, a lo mejor no malas en sí, pero tantas que no permite darle nada prácticamente a Dios. Y Dios deja de ser la prioridad de nuestra vida. Esto puede suceder sutilmente a través del tiempo. Es tiempo llenarnos de Dios, que Él sea la prioridad, que Él sea la pasión de nuestra vida. Y seremos libres, porque el enemigo va a saber: esa vida yo no puedo entrar por ningún lado. Tiene las puertas bien cerradas y está ocupada esa casa, esa vida llena de el Espíritu de Dios. En Éxodo 33, versículo 9, nos dice más de la nube. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, o el lugar de reunión, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero, dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cómo fue que Moisés y Josué pudieron vivir en esos tiempos de desierto difíciles con un pueblo tan complicado como fue el pueblo de Israel? Aquí está la clave, y es la clave para usted y para mí. Se llenaban de la nube, de la presencia de Dios. Iban al tabernáculo, al lugar de reunión, y se llenaban de Él. Los vemos subiendo el monte también. Cada uno de nosotros necesitamos estar con nuestro Dios. Necesitamos venir, sí, aquí al lugar de reunión. Qué bueno que estás aquí, pero también en nuestras casas, apartándonos, llenándonos de su palabra, de su presencia, llenando nuestra vida, y el enemigo no podrá hacernos daño. Estaremos llenos de la presencia de Dios. Y esto es lo que necesitamos. Hay otro gran beneficio a esto. La nube también era el instrumento de Dios
para dirigir al pueblo. Cuando quería que se movieran, la nube se movía. Cuando quería que se detuvieran, la nube se detenía. Ahora el Espíritu Santo, de nuevo, la nube es simbólico de la presencia de Dios. Ahora Él nos quiere dirigir y guiar. Pero ¿cómo vamos a aprender a ser sensibles a su voz? ¿Cómo vamos a aprender a ser sensibles a las inquietudes y advertencias? Estando en su presencia y obedeciendo, porque a veces sí sentimos una inquietud, una advertencia: mejor no hagas eso, mejor no te metas en eso. Y muchas veces, vamos adelante al precipicio, ¿verdad? Hay que hacerle caso a esa voz interna del Espíritu, ser guiados por la nube, y Él nos va a mantener en libertad, nos va a alejar de la opresión del enemigo, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Escritura, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios nos mantiene en libertad, por lo cual el último principio es: busca la nube. Ahora yo quiero terminar con una escritura aquí medio escondidita en Números capítulo 23. El contexto es que el rey de Moab contrató a Balaam, que todos conocen por el burro hablador, ¿verdad? El profeta Balaam, para que viniera a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y él sube ahí a un monte y está viendo al pueblo y quiere con todo su corazón declarar una maldición, porque quiere cobrar su dinero, ¿sí? Ese era el problema principal de Balaam. Pero por más que intenta y que lo llevan a otro sitio y a otro, él no puede declarar maldición sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios de aquel entonces. Y este principio ahora es para nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo cristiano. Y fíjense en estas palabras, aquí en Números 23, empezando con el versículo 22. Dice, luego hace esta declaración: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Esa primera frase, permíteme leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. Ahora, permíteme intercambiar Jacob e Israel por el pueblo de Dios, porque ahora sus promesas se aplican a nosotros. Y fíjense en esta declaración. Y no es la declaración de un santo, era de Balaam, que quería ponerles una maldición, y sin embargo él tuvo que reconocer esta increíble verdad. Escúchenla bien: contra el pueblo de Dios no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra el pueblo de Dios. Nosotros somos libres del ataque del enemigo. Dele gloria al Señor. Cuando obedecemos los principios que Dios nos da como pueblo de Dios, no hay obra del enemigo que prospere en nuestra contra, y podremos vivir en libertad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo quiero dirigirles en una oración antes de terminar, y yo quiero tocar cada uno de estos 4 puntos o principios que hemos visto hoy. Yo quiero animarte a empezar a orar, a de veras no solo escuchar, pero participar. Lo primero, valora tu libertad. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Señor Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias, Padre, por la libertad que tú compraste por nosotros. Gracias, Señor, por de donde nos has sacado. ¿Dónde estaría yo hoy si no fuera por tu gracia, Señor? Gracias. Gracias por esta libertad, por esta bendición.
Oh Señor, yo no quiero nada del pasado, yo no quiero nada del mundo. Yo te quiero a ti y te doy gracias, Señor. Oh Señor, y no des lugar al enemigo. Señor, en esta hora, si hemos aún guardado algún rencor, hoy decidimos perdonar nuevamente. Declara tu perdón, sobre todo si hay alguien con lo cual has luchado. Nuevamente decide y declara: Señor, yo perdono en el nombre de Cristo Jesús.